Hola a todos, mi nombre es Lidia Vicente Gómez y vengo a hablaros acerca de mi trabajo de investigación titulado 12 terrones y 4 cafés, el cual trata acerca de las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas es un producto cargado de controversia que pese a ello está experimentando un gran auge en el mercado. Millones de noticias se contraponen a toda esta sensación de bienestar que estas bebidas intentan garantizarnos. Es por ello que este trabajo trata de informar al consumidor actual y o venidero acerca de las bebidas energéticas. Para ello, primero analizaremos cómo éstas afectan a determinados aspectos fisiológicos como son la glucemia, la presión arterial y el pulso, para lo que realizaremos una prueba experimental. Después intentaremos identificar el perfil del consumidor adolescente, para lo que realizamos una encuesta. Y por último, hicimos un estudio de campo para conocer el índice de ventas de estas bebidas en la localidad de Jumilla, Murcia. Previo a la realización de la prueba experimental, realizamos un estudio en el que recopilamos toda la información que se encuentra en las etiquetas de las bebidas energéticas para poder clasificarlas en función de su nivel de azúcar. También elaboramos una bebida inocua elaborada a base de refresco sabor a naranja que tratamos como nuestra bebida cero usada como blanco. Con ello, y tras evaluar el perfil de nuestros sujetos con los que estudiamos durante una semana todas estas variables para establecer cuáles eran sus niveles normales, realizamos la prueba experimental, que consistió en medir estas variables citadas anteriormente antes y tras la ingesta de 250 mililitros de dichas sustancias. También, pasando a la encuesta, realizamos esta encuesta con la plataforma online Google Forms, que tras su validación establecimos el tamaño muestral, que resultó ser 264 encuestados, todos ellos jóvenes de entre 15 y 20 años, pertenecientes a la localidad de Jumilla. La muestra fue realizada con un muestreo por conglomerado al azar, previo a la comprobación de que esto no producía sesgos. Y por último, en cuanto al estudio de campo, intentamos recopilar los índices de venta de todas estas bebidas en los determinados comercios de esta localidad. Sin embargo, cabe destacar que solo las cadenas de supermercados Día y Mercadona nos proporcionaron estos índices. Pasando a los resultados, como podemos observar en esta gráfica, en cuanto a la prueba experimental, vimos que todos nuestros sujetos experimentaban una subida en el nivel de glucosa y que tras 40 minutos estos niveles volvían a la normalidad o incluso bajaban. No encontramos datos concluyentes acerca de su implicación en la subida o bajada del pulso ni de la tensión arterial. Pasando a la encuesta, el 50% de nuestros encuestados admitió consumir este tipo de bebidas. Dentro de este grupo, el 46% admitió que desconocía por completo su composición y pese a ello las ingería. Y por último, en cuanto a los efectos adversos, el 9,6% de nuestros encuestados experimentaban efectos adversos tras la toma de estas bebidas energéticas, en los que encontramos dolor de cabeza, insomnio, muy seguido de taquicardias. En cuanto al estudio de campo, como podemos observar en esta gráfica, la marca blanca es mucho más vendida frente a otras marcas conocidas como podría ser Red Bull. Y si vemos las diferencias entre composición, no distan mucho, pero donde sí encontramos una cosa de diferencia es en el precio, de casi 1 euro. Con todo ello, podemos concluir que estas bebidas que están elaboradas a base de glucosa y sustancias estimulantes como son la cafeína, glucuronolactona, taurina, ginseng, no están reguladas por nuestro marco legal, sino que hay un vacío legal ya que solo contemplan aquellas bebidas que tienen un alto porcentaje de cafeína o de azúcar. También hay que destacar que el consumo de estas bebidas en jóvenes es cada vez mayor y aunque hay mucho ligado al estudio, no hay que olvidar a aquellos que lo hacen por ocio, que lo consumen con otras sustancias como el alcohol, que son el 46% de nuestros encuestados. Con todo esto expuesto, ¿deberíamos seguir confiando en aquello que nos venden estas bebidas? Muchas gracias por su atención.